que evalúa el estado de ánimo de los argentinos y el resultado parece que es impactante. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Vamos a hablar con Augusto Salvato, autor de Argentina, país de mierda. Reflexiones sobre el mejor país del mundo. Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Todo muy bien. Qué fuerte. Gracias por el llamado. Qué fuerte. Bueno, efectivamente, también de alguna manera nosotros lo que observamos es que todas estas transformaciones en el estado de ánimo, digamos, de una sociedad, en este caso están muy relacionadas con la crisis que está viviendo el país, con una crisis económica, lo cual no es ninguna novedad. No, es una herencia. Escúchame, somos el país con el peor indicador de la región, que cayó abruptamente en 5 años. Además, la mitad de la gente, según dice este estudio, vive estresada y el porcentaje es muy alto en los jóvenes. Sí, bueno, absolutamente. Y eso tiene que ver con un estancamiento económico que lleva ya más de 10 años. La situación, la gran incertidumbre que se está viviendo, te diría que la palabra que definiría este proceso electoral es la incertidumbre, pero por otro lado también tiene que ver, que es un poco lo que investigamos en el libro que citaban, con una tradición histórica de la Argentina que podríamos llamar una narrativa nacional decadentista, es decir, una lógica, claro, una forma de entender su relación con el país de una forma muy decadente, como si de alguna manera tendríamos o deberíamos ser algo que no somos, y en función de eso entendemos nuestra realidad, ¿no? Esta lógica permanente. Deberíamos ser algo que no somos, tiene que ver con un tema de no aceptación de lo que somos. Eso por un lado, y por otro lado con una idea probablemente forjada a lo largo de la historia de que tenemos que ser algo distinto, tendríamos que comportarnos de otra manera, tendríamos que parecernos a países a los que no nos parecemos. Ahora, te voy a decir una cosa, es muy sufriente estar todo el tiempo pensando que queremos ser algo que no somos. Bueno, en una serie de cartas que se mandan entre sí Alberdi y Sarmiento, hace más de 150 años, en una de ellas Alberdi le dice a Sarmiento, es hora de que empecemos a construir la Argentina con lo que tenemos y no con lo que quisiéramos tener, ¿no? Claro. O sea que esta lógica está presente, incluso lo podríamos, de forma hasta casi literaria, lo podríamos decir desde el propio origen del nombre Argentina, que nace de un equívoco, de un engaño. A ver cómo nace, recordalo. La palabra Argentina en realidad viene del latín plata, digamos, ¿no? Argentu es plata en latín. Cuando los adelantados españoles llegan a las costas de lo que ahora se llama el Río de la Plata, consideraban que ese enorme estuario los iba a llevar a territorios ricos en este mineral, que finalmente no había, ¿no? Esos territorios no existían, pero el nombre le quedó al río y terminó poniéndole nombre a un país que no tenía ese mineral, ¿no? En función de una promesa incumplida. Ahora, si quisiéramos tener algo que no tenemos, ¿qué hacemos para tener ese algo que no tenemos? ¿Quejarnos? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, es que efectivamente esa es la lógica central de la narrativa decadentista, es decir, permanentemente estar pensando que debiéramos ser algo distinto. Y en ese sentido lo podemos encontrar, esas manifestaciones, a lo largo de toda la historia. Desde el 1890 encontramos discursos de políticos o editoriales de periodistas diciendo que este país no tiene vuelta, que es inviable, que no tiene futuro, y de alguna manera eso termina generando una cuestión alrededor de la argentinidad que tiene estas características. Entonces, por eso los resultados de esa encuesta que mencionabas recién muy probablemente estén relacionados a la cuestión económica, coyuntural, pero tienen una raíz mucho más profunda en la forma en que nosotros entendemos a la Argentina. Claro. Augusto, te hago una pregunta. ¿De algún modo se podría decir que vivimos la nostalgia de un país que no fue? Digo, porque muchas veces se habla de la Argentina de comienzo del siglo XX como uno de los principales países del mundo. Digo, una cosa es analizarlo desde un país agroexportador y otra desde el bienestar general, que implica una buena distribución del ingreso de la población.
Bueno, es muy curioso lo que mencionás, porque efectivamente si nosotros vamos a los registros históricos de qué es lo que se decía de la Argentina en ese momento, vamos a ver que en ese momento, que supuestamente estábamos muy bien, había muchos argentinos diciendo, digamos, el paralelismo a la época de país inviable, país de mierda, país sin futuro, país que no tiene vuelta. Por otro lado, también hay muchos registros históricos de extranjeros hablando de la Argentina como una tierra de oportunidades, como un país distinto a todos los otros, Así como nos un ven lugar los donde... otros. ¿Cómo? Así nos ven o nos vieron los otros. Exactamente. Entonces eso plantea en principio una paradoja, que bueno, ¿por qué se están viendo dos realidades distintas aparentemente para una misma situación? Y eso un poco está arraigado en esta lógica o en esta noción de tratar de parecerse a algo distinto, o en la famosa idea de Buenos Aires como la París de Sudamérica, es decir, tratar de construir o desarrollar una idea de nación desde el puerto, mirando hacia Europa y dándole la espalda al resto del territorio. Lo que también siento que al quejarnos no salimos de ese costado de víctimas que vos mencionabas y no podemos hacer nada, porque si estamos en la queja no hay posibilidad de acción. De hecho, cuando nos quejamos de los políticos, terminamos votando políticos que después terminan siendo peores que los que ya teníamos. O sea, es como un círculo vicioso todo esto. Bueno, fíjate algo muy interesante que pasa especialmente en este proceso electoral. En las PASO nos cansamos de analizar la elección como una elección de 3/3, ¿no? Y sin embargo, podríamos decir que en realidad es una elección de 4/4, es decir, donde el cuarto más grande son aquellas 12 millones de personas que o no fueron a votar o decidieron votar en blanco o impugnar su voto. Es cierto. O sea, estamos hablando de la suma de los votos de Massa y Bullrich juntos, es básicamente la cantidad de gente que decidió no votar. Y eso refleja una sensación muy distinta a la bronca que analizamos tanto, ¿no? O sea, alguien tiene bronca porque siente algo, ¿no? Y algo le molesta. Hay una sensación detrás de eso. Pero detrás de no votar, detrás de impugnar el voto, detrás de votar en blanco, hay probablemente otra sensación que se está notando cada vez más en los estudios cualitativos, que es la apatía. O la idea de que lo que yo haga no va a cambiar absolutamente nada. Digamos que la apatía casi que es peor que la bronca, porque la bronca por lo menos te va a invitar a alguna acción, quizá equivocada, porque desde esa emoción vas a ir equivocado seguramente, ¿no? Desde la emoción de la bronca, es muy difícil elegir un escenario posible desde la bronca, pero de la apatía... Absolutamente, y al menos en un contexto democrático, la apatía, te diría, es la peor de las sensaciones, porque claro, la base, la idea central de la democracia es la ficción de que cada persona tiene un voto y que cada uno de esos votos son importantes para transformar una realidad. Es decir, que todo lo que podamos hacer nosotros puede transformar la realidad. Esa es la promesa que hay detrás de la democracia. Es como que somos la autoprofecía cumplida. Por eso te diría que es una sensación mucho más preocupante, como vos decías, mucho más preocupante que la bronca, y que se refleja también mucho especialmente en este proceso electoral, pero se viene viendo hace varios años también cómo va creciendo ese fenómeno. Bueno, lo que me preocupa es que esto también se siga sosteniendo en las nuevas generaciones. Bueno, efectivamente, pero también ahí hay una cuestión, como vos decías, de profecía autocumplida, en la cual cuando vos durante todo el tiempo le estás diciendo a un chico que su país es una mierda, que es inviable, que no tiene futuro y que la salida es Ezeiza, incluso repitiendo ciertos mitos, ¿no? Mitos como, por ejemplo, la cuestión de la migración masiva, ¿no? Esta idea de que supuestamente hay un éxodo masivo de argentinos que se están yendo del país, cuando uno va a los datos migratorios, eso no se contrasta. Y sin embargo nosotros repetimos estas ideas que terminan calando muy profundo en esta lógica de que a las nuevas generaciones, que además contrastan con 10 años de estancamiento, que para un chico de 20 años es la mitad de su vida, y especialmente de su vida consciente, es muy fuerte. Augusto, te hago una pregunta. El título del libro tuyo, Argentina, país de mierda, reflexiones sobre el mejor país del mundo, que muestra una contradicción que todos tenemos, digamos, además de tirarnos abajo, digo, por otro lado somos megalómanos, como que no nos podemos ubicar en un punto justo. Digo, pienso un poco, también esta expresión Argentina, país de mierda, la decimos nosotros, si se la escuchamos decir a alguien de afuera nos daría una bronca tremenda, ¿no? Es como una queja casi tanguera que tenemos.
tal vez muy porteño. Absolutamente, y es uno de los elementos que hay detrás de la argentinidad, esta suerte de los economistas más formalmente lo llaman volatilidad extrema, para definir la evolución de los ciclos económicos de la Argentina. Pero podríamos eso trasladarlo tranquilamente a la forma de entender nuestro país, a la forma de hablar de la Argentina, y muy probablemente las mismas personas el mismo día y con distancia de un par de horas pueden decir que somos el mejor país del mundo porque ayer le ganamos a Paraguay, y que después te agarra un piquete o te cortan la ruta y sos un país de mierda. Efectivamente eso está muy presente en la forma de entender nuestro país. Bueno, incluso, perdóname, vos pones el ejemplo de Argentina-Paraguay, digo, Messi, que ahora es un héroe, hasta hace poco ya lo olvidamos, que era el antihéroe. Padeció mucho haber sido representante de Argentina. Vos sabés que en este informe estaba leyendo que también los porteños son los más críticos que los del interior del país, ¿no? Con el 64%, y que están estresados contra el 40% de los que viven en el GBA o el 53% de los que residen en otras jurisdicciones. O sea, somos más jodidos nosotros. Sí, y de todas formas esa dinámica que se menciona y que el informe resalta también es propia de una lógica global, es decir, nosotros también tendemos a creer, otro de los grandes mitos es la excepcionalidad de Argentina, ¿no? Esta lógica de que somos diferentes a todo el resto del mundo o que los manuales no se cumplen en la Argentina. Y ahí perdón a la audiencia por adelantado, pero la verdad los argentinos somos más normales de los que creemos, y a veces, aunque nos cueste aceptarlo, los fenómenos que nos suceden también están muy presentes en el resto del mundo. Y en el resto del mundo estamos viendo cómo este tipo de fenómenos, de lo que tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, están creciendo mucho, especialmente en las grandes ciudades y especialmente en una población más joven. Grandes ciudades. ¿Estrés dijiste? ¿Ansiedad? Estrés, ansiedad, depresión, sí, absolutamente. ¿En ese orden? Bueno, dependiendo el caso, ¿no? Dependiendo la muy mal. Bueno, por eso te digo, es un fenómeno que es global también y que tiene que ver con un montón de otras cosas que son parte de una dinámica global que se está dando en todos lados. ¿Y qué hacemos, Augusto? ¿Cuál es la salida acá? No me digas bueno, Isa. En principio, nosotros lo que planteamos en el libro es que ningún país puede desarrollarse sin una narrativa de futuro. Y ustedes me podrían decir, bueno, está el dólar 980 mangos, la inflación al 150%. ¿Bajó ayer? Sí. Bajó ayer, sí. Bueno, mira, viste, no lo sigo, bajo. Bueno, viste, siempre se pueden dar buenas noticias. Pero efectivamente, las narrativas, a pesar de que podría parecer una cuestión menor, una cuestión abstracta, son muy importantes. Yo vengo al mundo de las relaciones internacionales. En relaciones internacionales hablamos de poder blando, de soft power, que tiene que ver también con la forma en que los países transmiten su identidad hacia el mundo y tratan de generar una imagen propia hacia el mundo y hacia adentro también, ¿no? Es decir, generar un país o hacer un país no es solamente cobrar impuestos, emitir moneda y emitir pasaporte, sino también contarnos historias sobre nuestro pasado y especialmente sobre nuestro futuro. Entonces, ningún país puede desarrollarse sin una narrativa, y esas narrativas es muy importante esos relatos que tengan una idea de futuro y de oportunidad. Entonces, eso es un pequeño paso, si se quiere. Estaba pensando también que somos muy exitistas, ¿no? Porque cuando fue el Mundial, en noviembre del año pasado, por lo menos durante un mes, nos sentimos los mejores del mundo. Claro, absolutamente. Y no éramos un país de mierda. También, ¿no? ¿Cómo? Muy resultadistas, además. Resultadistas, exitistas. No éramos un país de mierda, éramos el mejor país del mundo, te quiero recordar. En noviembre, por lo menos nos duró noviembre. Bueno, justamente, pero es muy importante, y esto no es una cuestión de nacionalismo, es una cuestión también de los relatos, de las historias que nos contamos y de cómo construimos ciudadanía en el siglo XXI, lo cual está muy relacionado a lo que hablábamos antes de las elecciones. Es decir, todos tuvimos una materia en el colegio que llamaba educación cívica, instrucción cívica, ciudadanía, etcétera, etcétera. La verdad es que no le dábamos mucha bola a esa materia. Pero probablemente no, pero te diría que, y volviendo a la cuestión de este fenómeno global que estamos viviendo,
es una de las materias más importantes de cara a los próximos años, porque ser ciudadano en el siglo XXI es muy distinto a ser ciudadano en el siglo XX o en el siglo XIX, y el mundo se debe a un debate, y por eso también estamos viendo una sensación de crisis de la democracia en todo el mundo. El mundo se debe a un debate sobre estas cuestiones. Entonces, qué mejor oportunidad que aprovecharlo desde ese lugar para también trabajar estos otros problemas que tenemos. Claro. Augusto, una última. Estaba pensando en esto que vos decís, la construcción de una narrativa de país, y yo pensaba en el tema del gaucho, ¿no? Que en el siglo XIX era defenestrado por las élites, que luego en el siglo XX lo exaltan como la imagen de lo nacional frente a la inmigración europea. ¿Tiene que ver con esto que estamos conversando? Absolutamente, es muy importante lo que levantás, porque además nosotros lo estudiamos bastante en el libro. Ese fenómeno tiene que ver con una cuestión deliberada, con una búsqueda deliberada de construir una nacionalidad a partir de un elemento que hasta hacía un par de años, como vos decís, se lo había denostado. Y sin embargo, el gaucho que se construye como parte de nuestra identidad, que es el gaucho literario, podríamos decir, es el gaucho de José Hernández, tiene y condensa un montón de aquellos que podríamos decir valores fundacionales de la argentinidad que están muy presentes y que se pueden trasladar hasta hoy, ¿no? Es decir, si uno relee y retoma el Martín Fierro, nociones como la amistad, como por ejemplo el honor, como el valor, también como la idea de la justicia como algo distinto a la autoridad, separado y a veces contradictorio con respecto a la autoridad, está muy presente también. Entonces, efectivamente, ahí podemos encontrar un montón de aquellas características de la argentinidad en esas obras literarias. Decime, y con respecto a Latinoamérica, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa con los paraguayos, con, no sé, los uruguayos, con los peruanos? Mira, es muy, en ese sentido es muy relativo. O sea, el otro día, por ejemplo, veía una encuesta que era un índice que desarrolla una universidad norteamericana que se llama Misery Index, que se podría traducir, estaría mal traducido, pero podríamos traducirlo como el índice de la miseria, que lo ponía Argentina por abajo de Haití, ¿no? Entonces muchas veces en este tipo de índices, de lógicas, de estadísticas, también es importante aplicar el sentido común, ¿no? Cuando nosotros vemos que la Argentina está por abajo de Haití y repetimos la idea de que estamos peor que Haití, verdaderamente tendríamos que sentarnos a pensar si lo que estamos diciendo tiene algún sentido, y efectivamente no es así. O sea, podemos tomar alguna estadística, podemos ver, por ejemplo, el caso de Paraguay, que es un país que está creciendo hace varios años a tasas altas, pero que tienen características totalmente diferentes a la Argentina, y características que van más allá de una estadística económica. La Argentina es un país, por ejemplo, donde la movilidad social ascendente es una aspiracional social. Es algo que buscamos y que nos pone mal no poder lograrlo, no poder alcanzarlo. Eso es un valor intangible que no se da en otros países de América Latina. Generalmente cuando vemos otro tipo de países de nuestra región, por su historia, por su construcción, si se quiere, desde el punto de vista social y económico, son países en donde la idea de movilidad social ni siquiera es una aspiracional, ni siquiera es algo que la gente busca o que toma como algo positivo. Entonces, es muy relativo compararnos con la región en función de indicadores económicos, donde efectivamente si tomamos el crecimiento del PBI, bueno, la Argentina está estancada hace 10 años, también eso es parte de una lógica latinoamericana, pero hay países que han hecho mejor las cosas macroeconómicamente. Bueno, me quedo con esto para seguir la queja, ¿no? Con esto de qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? Con esa carta histórica. ¿Quién dijiste quién se la escribió a quién? Alberdi a Sarmiento. Alberdi a Sarmiento. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Absolutamente, y ahí te diría que en ese sentido hay un debate de muy larga data en la Argentina sobre cómo construir una nación en función de las características que tenemos, que cuando nos ponemos a mirarlas, quitando, digamos, la coyuntura de encima, son muy interesantes para pensar. Augusto, ¿cuál es tu profesión? Politólogo. Bueno, me encanta tu mirada. Se nota porque habla con fundamento. Sí, me encanta tu mirada. No es más que el autor, no es solo una cara bonita, no es solo el autor de este libro, es politólogo. Augusto, gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, un gustazo enorme. Igualmente. Augusto Salvato es autor de Argentina, país de mierda, reflexiones sobre el mejor país del mundo, ¿no? La bipolaridad en un título. La bipolaridad al palo, diría, sí. ¿Cómo se llama este señor? Cordera. Gustavo Cordera.